El gran salón de unión de Velaris rebosaba de luz, música y cientos de voces. Familias alienígenas se reunían bajo altas columnas plateadas mientras jóvenes esperaban para elegir a sus futuras parejas. Brillantes estandartes azules colgaban del techo, y suaves luces doradas se movían sobre el pulido suelo. Al fondo del salón, una joven alienígena permanecía completamente sola. Se llamaba Lyra, y a diferencia de los demás, no tenía familia a su lado. Lyra tenía la piel azul pálida, el cabello largo y plateado, y unos ojos violetas suaves que parecían demasiado delicados para un lugar tan frío. Unas finas marcas brillantes recorrían su cuello hasta sus manos, algo poco común entre su gente. Vestía un sencillo vestido gris que le había dado el albergue de la ciudad. Estaba limpio, pero era viejo y simple comparado con la ropa lujosa que la rodeaba. La gente la miraba, susurraba entre sí, y luego apartaba la vista rápidamente. Una a una, las demás mujeres fueron elegidas. Las familias sonreían, los funcionarios anotaban los nombres y las nuevas parejas abandonaban el salón juntas. Lyra permaneció donde estaba. Cada vez que oía pasos cerca, alzaba la vista con una pequeña esperanza en su corazón. Cada vez el hombre pasaba a su lado. Algunos ni siquiera la miraban a la cara. Otros la miraban una vez y se alejaban como si estar cerca de ella pudiera traer mala suerte. Lyra ya sabía por qué. Era huérfana, sin dinero, sin apellido y sin clan que la protegiera. Había crecido en albergues gubernamentales tras la muerte de su madre cuando aún era niña. Nadie sabía quién era su padre. Peor aún, los viejos rumores la perseguían a todas partes. Algunos decían que su sangre estaba maldita. Otros afirmaban que sus extrañas marcas brillantes eran prueba de que algo peligroso habitaba en su interior. Ninguno de los rumores se había comprobado, pero eso no importaba. El miedo había hecho su efecto. Durante años la gente había tratado a Lyra como si estuviera rota. Había aprendido a no discutir. Había aprendido a no llorar delante de los demás. Mantenía la cabeza baja y trabajaba siempre que le daban un trabajo. Limpiaba suelos, reparaba máquinas pequeñas, cargaba cajas pesadas y aceptaba la comida que le daban en los albergues. Se suponía que esta ceremonia de unión sería su última oportunidad. Según las antiguas leyes de Velaris, los adultos sin apoyo familiar solo podían permanecer en el albergue de la ciudad por un tiempo limitado. Si Lyra no encontraba pareja legal o patrocinador antes de que terminara el día, sería enviada a la colonia minera del norte. Todos sabían lo que ocurría allí. Los trabajadores pasaban años bajo tierra, respirando aire contaminado y reparando máquinas peligrosas, hasta que sus cuerpos ya no podían más. El salón se fue quedando en silencio poco a poco a medida que la gente se marchaba. Lyra miró el gran reloj que había sobre la entrada. Solo quedaban unos minutos. Un funcionario de piel verde oscura se acercó a ella con una pequeña tableta de datos en la mano. Su rostro no mostraba amabilidad. Había visto a gente como ella muchas veces. Para él, no era más que un nombre que debía borrarse de los registros municipales. Lyra Bael, dijo con voz monótona. La ceremonia está casi terminada. Lyra bajó la mirada. Lo entiendo. Si nadie acepta tu fianza antes de la campana final, te transportarán al norte antes del atardecer. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de su vestido. Quería decir que podía trabajar en la ciudad. Quería decir que era útil. Quería pedir una semana más. Pero ya sabía la respuesta. A la ley no le importaba lo que ella quisiera. Al otro lado del pasillo, un grupo de jóvenes alienígenas reían en voz baja. Uno de ellos miró a Lyra y les dijo algo a sus amigos. Sus risas se hicieron más fuertes. Lyra no pudo oírlo todo, pero sí lo suficiente. ¿Quién la elegiría a ella? Otra voz respondió, solo alguien que busca problemas. Lyra apartó la mirada. Había oído cosas peores, pero hoy aquellas palabras le dolían más. No se trataba de un simple mal día. En unos minutos, su vida cambiaría para siempre. Miró hacia las altas puertas,
deseando algo que sabía que jamás sucedería. Entonces se abrieron las puertas. Un ser humano entró. La conversación en la habitación se detuvo casi de inmediato. Los humanos aún eran poco comunes en Velaris, y la mayoría solo los había visto a través de las pantallas de noticias. El hombre que entró era alto, de hombros anchos y vestía una chaqueta de trabajo oscura con una pequeña insignia de ingeniería en el pecho. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado y tenía polvo en una manga, como si viniera directamente de un taller de reparaciones. Su nombre era Ethan Cole. Ethan llevaba solo 3 meses en Velaris, trabajando con un equipo humano que reparaba centrales eléctricas en los alrededores de la capital. No tenía previsto asistir a ninguna ceremonia de integración. Simplemente había entrado en el salón porque buscaba la oficina que gestionaba los permisos de vivienda para los trabajadores. Pero el extraño silencio lo detuvo. Cientos de ojos alienígenas estaban ahora fijos en él. Ethan miró a su alrededor, confundido. Luego su mirada recorrió el pasillo casi vacío y se detuvo en Lyra. Ella permanecía sola bajo las columnas plateadas mientras todos los demás mantenían las distancias. Ethan notó su postura. Intentaba parecer fuerte, pero le temblaban las manos. Se dirigió hacia el funcionario más cercano. ¿Qué está pasando? El funcionario pareció sorprendido de que el humano hubiera hablado. La ceremonia de unión está terminando. Ethan volvió a mirar a Lyra. ¿Y ella? La expresión del funcionario cambió. Ella no fue elegida. Ethan frunció el ceño. ¿Por qué? Un noble que se encontraba cerca se acercó. Era mayor, vestía ricamente y llevaba en el pecho la insignia dorada de una familia poderosa. «Eres nuevo aquí, humano», dijo el noble. «Hay cosas que no entiendes. Entonces explícalos». El noble miró a Lyra con evidente disgusto. No tiene familia, ni riqueza, ni futuro, y hay dudas sobre su linaje. Ethan volvió a estudiar a Lyra. Parecía más asustada que peligrosa. ¿Qué pasa si nadie la elige? El funcionario respondió antes de que el noble pudiera hablar. La envían a las minas del norte. El rostro de Ethan cambió. ¿Por no tener pareja? Es nuestra ley. Durante varios segundos, Ethan no dijo nada. Entonces sonó la campana de advertencia final. El sonido resonó por todo el gran salón. Lyra cerró los ojos. Se acabó. El funcionario levantó su tableta para confirmar su traslado. Pero Ethan empezó a caminar. Al principio, Lyra no lo vio. Pensó que se dirigía hacia la salida como todos los demás. Entonces oyó que sus botas se detenían justo delante de ella. Lentamente abrió los ojos. El humano estaba allí de pie. De cerca, Ethan pudo ver el miedo en su rostro. Lyra susurró. «Por favor, no te burles de mí». Frunció el ceño. No pensaba hacerlo. Detrás de él, las voces comenzaron a susurrar de nuevo. El noble dio un paso al frente rápidamente. «Humano, aléjate de ella». Ethan se giró ligeramente. «¿Por qué?» «No sabes lo que ella es». Ethan volvió a mirar a Lyra. Por primera vez ese día, alguien la miraba directamente a los ojos en lugar de a su ropa, a sus marcas o al vacío que ocupaba en la sociedad. Preguntó en voz baja. «¿Quieres ir a esas minas?» Lyra negó con la cabeza. Ethan asintió una vez. Luego se enfrentó al funcionario. «Si ella está de acuerdo, la elijo a ella». Toda la sala quedó en silencio. Lyra lo miró fijamente como si hubiera olvidado cómo respirar. El funcionario casi deja caer su tableta. El rostro del noble se endureció. «Tonto», dijo. Ethan no se movió. El noble se acercó y bajó la voz. «No tienes ni idea de lo que acabas de elegir». Entonces miró a Lyra con algo mucho más fuerte que el odio. Era miedo. Y por primera vez, Ethan se dio cuenta de que la gente de Velaris no rechazaba a Lyra solo porque era pobre. Temían algo que se escondía en su pasado. El silencio en la sala de confraternización se hizo denso después de que Ethan dijera que había elegido a Lyra.
Muchos extraterrestres lo miraban fijamente como si hubiera quebrantado alguna ley sagrada. Lyra se quedó paralizada porque aún creía que el humano podría cambiar de opinión. El funcionario miró a Ethan y le advirtió que no podría retractarse fácilmente de esa decisión. Ethan solo miró a Lyra y le preguntó si quería salir del salón con él. Tras un largo instante, ella asintió levemente y con nerviosismo. Salieron juntos mientras los susurros los seguían por el largo pasillo plateado. Lyra se mantuvo unos pasos detrás de Ethan porque no estaba acostumbrada a caminar al lado de nadie. Afuera, el cielo vespertino se teñía de púrpura sobre los altos edificios de Velaris. Ethan notó que ella seguía temblando, así que aminoró la marcha sin decir nada. Tras unos minutos, Lyra finalmente le dijo que aún podía cancelar el contrato. Dijo que entendería si él la hubiera elegido únicamente por lástima. Ethan se detuvo y la miró con expresión confusa. Él le dijo que no elegía a las personas por lástima. Entonces hizo una pregunta que dejó a Lyra mirándolo con sorpresa. ¿Cuál es tu nombre completo?, preguntó. Nadie le había preguntado eso con verdadero interés durante muchos años. Ella respondió en voz baja. Lyra Vael. Ethan repitió su nombre como si fuera algo digno de recordar. Ese simple gesto la conmovió más de lo que él comprendió. La llevó al pequeño edificio donde vivía, encima de su taller de reparaciones. Había una habitación libre limpia, comida caliente y una ventana con vistas a las luces de la ciudad. Ethan le dijo que la habitación era suya y que podía cerrar la puerta con llave desde dentro. También dejó claro que ella no le debía nada. Durante los días siguientes, Lyra se mantuvo callada y cautelosa a su alrededor. Ella esperaba que Ethan se enfadara de repente o se volviera controlador, como muchos hombres alienígenas que había conocido. En cambio, dedicó la mayor parte de su tiempo a reparar unidades de potencia y piezas de transporte averiadas. Una tarde, Lyra lo vio forcejeando con un núcleo de energía dañado. Ella preguntó si podía mirarlo, y Ethan se hizo a un lado sin reírse. En cuestión de minutos descubrió un fallo oculto que había desconcertado a 3 ingenieros experimentados. Ethan se quedó mirando la máquina cuando volvió a funcionar. Le preguntó dónde había aprendido a reparar sistemas como ese. Lyra dijo que había aprendido por sí misma, reparando máquinas desechadas cerca de los refugios. Ethan sonrió y le dijo que era mejor que la mayoría de los profesionales que conocía. Por primera vez, Lyra le devolvió la sonrisa sin miedo, pero ninguno de los dos se percató de la sombra que observaba su taller desde el otro lado de la calle. Esa noche, Ethan se despertó al oír un suave sonido metálico en la planta baja. Entró sigilosamente en el taller y vio una figura oscura rebuscando en el viejo bolso de Lyra. El desconocido agarró algo pequeño y corrió hacia la puerta trasera. Ethan lo persiguió, pero la figura desapareció entre las estrechas calles del exterior. Cuando Ethan regresó, encontró un extraño colgante de plata tirado en el suelo, y en su superficie lucía un símbolo real que no se había visto en Velaris en casi 20 años. Ethan colocó el colgante de plata sobre la mesa de trabajo y esperó a que Lyra hablara. En el instante en que vio el antiguo símbolo real, pareció que todo el color desapareció de su rostro. La cogió rápidamente y cerró los dedos a su alrededor como si alguien pudiera robársela de nuevo. Ethan le preguntó dónde lo había conseguido, pero Lyra permaneció en silencio durante varios segundos. Finalmente ella le dijo que el colgante había pertenecido a su madre. Antes de morir, su madre le advirtió que nunca se lo enseñara a nadie. Lyra dijo que siempre había creído que el colgante era simplemente un viejo objeto familiar. Ella no sabía por qué un desconocido había entrado en el taller a buscarlo. Ethan no creía que alguien se arriesgara a entrar a robar por algo sin valor. A la mañana siguiente, llevó el símbolo a una antigua terminal de registro cerca de la estación comercial. Tras varias búsquedas, un nombre aparecía una y otra vez en la pantalla. El símbolo pertenecía a la Casa Vaelor, una antigua familia real que había desaparecido hacía años. Según los registros, la Casa Vaelor controló en su día una poderosa red energética bajo Velaris.
La familia había desaparecido tras un terrible accidente ocurrido casi 20 años antes. Los informes oficiales afirmaban que todos los miembros del linaje habían fallecido. Ethan se quedó mirando el nombre de Lyra y luego el antiguo símbolo en la pantalla. Su apellido, Bael, de repente parecía demasiado parecido a Baelor como para ser una coincidencia. Al regresar a casa, encontró a Lyra sentada débilmente junto a la pared del taller. Las marcas brillantes en los brazos de Lyra eran más intensas de lo que Ethan había visto jamás. Las luces cercanas comenzaron a parpadear en cuanto ella tocó el suelo metálico. Ethan la ayudó a sentarse en una silla y llamó a un médico de su confianza. El agente utilizó un escáner portátil y observó los resultados con creciente sorpresa. La sangre de Lyra portaba un raro marcador genético relacionado con los antiguos gobernantes de Velaris. El oficial comentó en voz baja que Lyra podría ser la última integrante viva de la casa Baelor. Al principio, Lyra se negó a creerlo y dijo que solo era una huérfana de un orfanato. Ethan le dijo que el hecho de haber crecido en la pobreza no cambiaba quiénes habían sido sus padres. Antes de que pudieran seguir hablando, varios vehículos pesados se detuvieron frente al taller. A través de la ventana principal, Ethan vio a guardias municipales armados bloqueando todas las salidas. Un comandante dio un paso al frente y les ordenó que abrieran la puerta inmediatamente. Anunció que Lyra se encontraba ahora bajo la protección del Consejo Planetario. Ethan se percató de que los guardias portaban armas, no equipo médico. Eso no le pareció protección. Lyra estaba de pie detrás de él, aferrada al colgante de su madre, con los ojos llenos de miedo. El comandante ordenó a Ethan que la entregara antes de que la situación se volviera peligrosa. Luego añadió una frase que hizo que Ethan comprendiera que todo había cambiado. La chica ahora pertenece al Consejo, humana. Ethan se interpuso lentamente entre Lyra y la puerta, bloqueándole el paso. Le dijo al comandante que Lyra no pertenecía a nadie. En el exterior, más guardias alzaron sus armas mientras la calle quedaba en silencio. Detrás de Ethan, Lyra recordó de repente algo que su madre le había susurrado años atrás. Recordaba las palabras: si alguna vez descubren quién eres, huye. Y ahora, quienes la habían rechazado estaban dispuestos a luchar para arrebatársela. Los guardias permanecieron fuera del taller de Ethan con las armas preparadas. Lyra estaba de pie detrás de Ethan, sujetando con fuerza el colgante de su madre en una mano. El comandante del consejo le ordenó a Ethan que se alejara de ella definitivamente. Ethan preguntó por qué al consejo le importaba de repente una mujer a la que habían rechazado tan solo unos días antes. El comandante no respondió, pero el silencio le dijo a Ethan lo suficiente. Algo en la sangre de Lyra la había convertido en una persona importante para gente poderosa. Finalmente, un funcionario del ayuntamiento explicó que Lyra estaba relacionada con la casa Baelor. Esa familia había controlado en su día una gran parte de la red energética del planeta. Si Lyra fuera realmente la última heredera, podría reclamar legalmente ese poder de nuevo. El consejo afirmó que solo querían protegerla hasta que se confirmara la verdad. Pero Ethan se dio cuenta de cómo hablaban de ella, como si fuera un objeto valioso. Nadie le había preguntado a Lyra qué era lo que ella quería. Entonces llegó un noble alienígena adinerado llamado Lord Saren, acompañado de varios guardaespaldas privados. Era el mismo hombre que había advertido a Ethan dentro de la sala de iniciación. Esta vez, su rostro frío estaba cubierto por una sonrisa fingida. Le dijo a Lyra que su verdadero lugar estaba junto a una poderosa familia alienígena. Incluso se ofreció a convertirse en su nuevo compañero y proteger su nombre real. Lyra lo miró fijamente, porque él se había negado incluso a mirarla antes. Ethan comprendió la verdad antes de que Lyra pronunciara una sola palabra. Los nobles nunca la habían odiado por ser pobre o extraña. Temían lo que pudiera ocurrir si se descubría su verdadera identidad. Ahora que se conocía su linaje, querían controlar todo lo que pudiera heredar. Lord Saren le dijo a Ethan que un humano no tenía derecho a interferir. Ethan se acercó y respondió: «Ella no es de tu propiedad». El comandante ordenó a Lyra que los acompañara, pero ella no se movió.
Ethan se giró hacia ella y le dijo que la decisión tenía que ser suya. Durante varios segundos, Lyra miró a los guardias, al noble, y luego a Ethan. Durante toda su vida, otras personas habían decidido dónde dormiría y dónde trabajaría. Era la primera vez que alguien le pedía que eligiera su propio futuro. Lentamente, avanzó y se detuvo junto a Ethan. «Elijo quedarme con él», dijo Lyra con voz tranquila, pero clara. La falsa sonrisa de Lord Saren desapareció al instante. Le advirtió que su decisión convertiría a Ethan en enemigo del consejo. Antes de que los guardias pudieran entrar, Ethan activó el sistema de energía de emergencia del taller. Las luces se apagaron, las puertas metálicas se cerraron de golpe y los dos escaparon a través de un antiguo túnel de servicio. Por primera vez en años, Lyra corría hacia un futuro que ella misma había elegido. Llegaron a una estación de transporte abandonada situada en las afueras de la ciudad. Lyra estaba cansada, pero finalmente le contó a Ethan un secreto más sobre su infancia. Su madre nunca creyó que la familia Baelor hubiera muerto en un accidente. Antes de morir, había susurrado que alguien poderoso los había matado a todos. Lyra volvió la vista hacia la ciudad y finalmente comprendió por qué el consejo le temía. Si ella descubriera la verdad, su mayor secreto podría quedar destruido. Ethan y Lyra abandonaron la estación abandonada antes del amanecer y se dirigieron hacia las antiguas tierras de Baelor. Viajaron por carreteras desiertas porque el ayuntamiento ya había colocado guardias en todas las puertas principales. Lyra solo recordaba pequeños fragmentos del lugar donde había vivido de niña. Le habló a Ethan de una gran casa de piedra, un jardín plateado y una habitación llena de luces azules. Ethan escuchó con atención porque incluso el recuerdo más pequeño podía ayudarles a encontrar la verdad. Al anochecer, finalmente divisaron las torres derruidas de la antigua finca de Baelor. La finca parecía abandonada tras casi 20 años de silencio. La mitad del edificio principal se había derrumbado, y plantas oscuras cubrían las paredes agrietadas. Lyra sintió algo extraño al cruzar la entrada en ruinas. Por primera vez, se encontraba dentro de la casa de una familia que nunca había conocido. Ethan notó lágrimas en sus ojos, pero no le pidió que se las explicara. Simplemente se mantuvo cerca, mientras ellos buscaban más adentro de las ruinas. Pronto encontraron una puerta metálica oculta bajo el antiguo salón familiar. No tenía manija, ni panel de control, ni forma clara de abrirlo. Lyra apoyó la mano sobre la superficie fría sin saber por qué. Las marcas luminosas en su brazo se volvieron repentinamente brillantes, y la puerta se abrió con un sonido profundo. Ethan la miró fijamente mientras unas luces azules se encendían lentamente al otro lado de la puerta. La cámara había estado esperando a alguien con sangre Baelor. En el interior encontraron discos antiguos, máquinas averiadas y un pequeño dispositivo de mensajería. Lyra tocó el dispositivo y la imagen de una mujer alienígena apareció sobre él. Tenía el mismo cabello plateado y los mismos ojos violetas que Lyra. Lyra supo de inmediato que estaba viendo a su madre. La grabación explicaba que la casa Baelor había descubierto crímenes secretos dentro del Consejo Planetario. Varios líderes del Consejo llevaban años robando energía y vendiéndola a mundos enemigos. Los padres de Lyra habían planeado revelarlo todo al público. Antes de que pudieran hacerlo, influyentes miembros del Consejo atacaron su casa y asesinaron a la familia. Lyra sobrevivió únicamente porque su madre la había enviado en secreto al cuidado de una sirvienta de confianza. El mensaje terminaba con su madre diciéndole a Lyra que nunca debía creer que no valía nada. Ella era la última esperanza de la casa Baelor y la única persona que podía revelar la verdad. Lyra se tapó la boca mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Ethan guardó la grabación en una unidad de almacenamiento de datos humana y le dijo a Lyra que tenían pruebas suficientes. Pero antes de que pudieran marcharse, una fuerte explosión sacudió la cámara subterránea. El polvo caía del techo cuando soldados armados entraron en las ruinas que se alzaban sobre ellos.
La voz de Lord Saren se escuchó a través de los viejos altavoces, ordenando a Lyra que se rindiera. Ethan le metió la unidad de datos en la mano y le dijo que escapara por un estrecho túnel lateral. Lyra se negó, pero otra explosión los separó. Ethan se quedó atrás y activó el sistema de defensa de emergencia para ralentizar a los soldados. Lyra corrió por el túnel mientras las paredes temblaban a su alrededor. Entonces una explosión masiva provino de la cámara que estaba detrás de ella, y el pasaje se derrumbó. Se dio la vuelta y gritó el nombre de Ethan, pero no hubo respuesta. Durante unos terribles segundos, solo humo y piedras rotas llenaron el túnel. Y Lyra creía que la primera persona que la había elegido se había ido para siempre. Lyra permanecía de pie frente al túnel derrumbado, mientras el humo llenaba el oscuro pasaje a su alrededor. Cada fibra de su ser le decía que siguiera corriendo antes de que los soldados de Lord Saren la encontraran. Pero no podía abandonar a Ethan después de todo lo que él había hecho por ella. La había elegido cuando el mundo entero le había dado la espalda. Ahora, por primera vez en su vida, Lyra tomó una decisión sin miedo. Se volvió hacia la cámara en ruinas y comenzó a excavar entre la piedra rota. Sus manos se ensuciaron y se cortaron rápidamente, pero ella se negó a parar. Tras varios minutos de angustia, oyó un débil sonido bajo las rocas. Lyra empujó con más fuerza hasta que finalmente encontró a Ethan atrapado bajo una pesada viga de metal. Estaba herido, pero seguía vivo e intentaba mantenerse despierto. Ethan le dijo que debería haberse escapado con la prueba. Lyra lo miró y dijo en voz baja: «Volviste por mí una vez, así que yo volví por ti». De repente, unos pasos pesados resonaron desde el túnel que tenían detrás. Los soldados de Lord Saren se acercaban, y Lyra sabía que solo les quedaban unos instantes. Intentó levantar la viga de metal, pero era demasiado pesada para ella. Entonces, las marcas brillantes que aparecían en sus brazos comenzaron a resplandecer más que nunca. Un sonido profundo provenía de algún lugar debajo de la antigua finca. Las viejas máquinas que los rodeaban comenzaron a volver a la vida lentamente. Luces azules cubrieron las paredes mientras un sistema oculto reconocía la sangre de Lyra. Unos brazos mecánicos descendieron del techo y levantaron la viga, alejándola de Ethan. Al mismo tiempo, unas grandes puertas de defensa se cerraron entre ellos y los soldados que se aproximaban. Ethan miró a su alrededor conmocionado, mientras las olvidadas máquinas Vaelor comenzaban a proteger a su último heredero. Lyra le ayudó a levantarse y le guió hacia la sala de control principal. Por primera vez, comprendió que el extraño poder que sentía en su interior no era una maldición. Dentro de la sala de control, Ethan conectó la unidad de datos a la antigua red. La grabación de la madre de Lyra apareció en todas las pantallas públicas de la capital. Los ciudadanos presenciaron cómo se revelaba la verdad sobre los crímenes del ayuntamiento. Los nombres, los pagos secretos y las pruebas de los asesinatos de Vaelor se extendieron por todo el planeta en cuestión de minutos. Quienes antes creían que Lyra no valía nada, ahora comprendían por qué los líderes poderosos le temían. En el exterior, los soldados comenzaron a bajar sus armas, mientras la confusión se extendía entre sus filas. Lord Saren se negó a aceptar la derrota y ordenó un último ataque contra la propiedad. Pero varios soldados se volvieron contra él tras escuchar la verdad. En toda la capital, miles de ciudadanos se congregaron frente al edificio del ayuntamiento y exigieron respuestas. Algunos gritaban el nombre de Lyra, mientras que otros seguían culpando a Ethan por haber cambiado sus viejas costumbres. La ciudad entera estaba al borde del conflicto abierto. Ethan sabía que esconderse solo empeoraría las cosas. Le dijo a Lyra que la decisión final ahora le correspondía solo a ella. Ella podría abandonar el planeta con él y comenzar una vida segura en algún lugar lejano. O podía regresar a la capital y enfrentarse a quienes habían destruido a su familia. Lyra miró a Ethan, y luego a la imagen de su madre que seguía brillando en la pantalla. Se había pasado toda la vida huyendo, porque los demás le decían que era débil. Esta vez, decidió que no correría.
Antes del amanecer, Lyra caminó hacia la capital con Ethan unos pasos detrás de ella. Las calles se llenaron de gente a medida que la noticia de su regreso se extendía de edificio en edificio. El pobre huérfano que una vez estuvo solo en la sala de iniciación, ahora caminaba de nuevo hacia el mismo lugar, pero esta vez, ella no estaba esperando a que nadie la eligiera. Iba allí para reclamar su propia vida y desenmascarar a las personas que le habían arrebatado todo. Y tras las puertas del consejo, Lord Saren preparaba un último secreto que aún podría destruirlos a ambos. Lyra entró en el gran salón de la Unión justo después del amanecer, mientras miles de ciudadanos esperaban afuera. Era el mismo lugar donde una vez había estado sola, mientras todos apartaban la mirada de ella. Ahora todas las miradas se posaron en ella mientras caminaba entre las altas columnas plateadas. Ethan la seguía unos pasos atrás porque quería que ese momento fuera solo para ella. Al fondo del salón, Lord Saren permanecía de pie junto a los guardias del consejo que aún quedaban. Su rostro estaba sereno, pero Lyra pudo ver el miedo oculto tras sus ojos. Lord Saren le dijo a la multitud que Lyra estaba siendo controlada por un ser humano de fuera. Afirmó que Ethan quería su linaje para que los humanos pudieran tomar el control de Velaris. Por un instante, se oyeron murmullos airados en el pasillo. Pero Lyra no se escondió detrás de Ethan ni le pidió que la defendiera. Dio un paso al frente y levantó la unidad de almacenamiento que contenía el último mensaje de su madre. Luego ordenó que en la pantalla principal se mostraran todas las pruebas que habían encontrado. La sala quedó en silencio cuando aparecieron documentos secretos sobre el suelo del consejo. Los archivos revelaban robo de energía, pagos ocultos y órdenes relacionadas con la muerte de la casa Baelor. Entonces apareció en pantalla la madre de Lyra, quien nombró a los responsables del ataque. El nombre de Lord Saren figuraba entre ellos. Varios guardias bajaron lentamente sus armas y se alejaron de él. El poderoso noble, de repente, parecía mucho más pequeño que antes. Lord Saren gritó que un huérfano no tenía derecho a juzgar al consejo. Lyra lo miró directamente y dijo que ser huérfana nunca la había hecho inferior a nadie. Les dijo a la multitud que la habían llamado inútil porque no tenía dinero ni familia. Luego, esas mismas personas la quisieron cuando descubrieron que su sangre podía darles poder. Dijo que jamás permitiría que otra persona fuera tratada como una propiedad. La sala estalló en alboroto cuando los ciudadanos comenzaron a exigir el arresto de Lord Saren. Finalmente, los guardias restantes se volvieron contra los miembros corruptos del consejo. Se llevaron a Lord Saren mientras la multitud que estaba afuera vitoreaba el nombre de Lyra. El nuevo consejo le ofreció a Lyra el antiguo cargo de su familia y el control de las tierras de Baelor. Aceptó el cargo, pero solo después de exigir cambios en las antiguas leyes de fianzas. Ningún pobre, huérfano o marginado volvería a verse obligado a firmar un contrato de servidumbre para sobrevivir. Para Lyra, ese cambio importaba más que cualquier título o riqueza. Más tarde, cuando por fin quedó en silencio la sala, Lyra encontró a Ethan de pie cerca del mismo lugar donde se habían conocido por primera vez. Ella le preguntó por qué la había elegido a ella cuando todos los demás le habían advertido que se mantuviera alejado. Ethan sonrió y dijo que no había visto a ninguna chica maldita, ni a ningún heredero real, ni a ningún huérfano pobre. Él solo había visto a una mujer solitaria de pie, mientras que todos los demás se negaban a verla. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Por primera vez comprendió que su elección nunca había tenido que ver con lo que ella pudiera darle. Lyra se acercó y tomó suavemente la mano de Ethan. Ella le dijo que aquel primer día, él la había elegido a ella cuando nadie más lo hacía. Pero ahora ya no era aquella niña asustada que esperaba a que alguien la salvara. Había encontrado la verdad sobre su familia, su propia fuerza y el coraje para elegir su futuro. Entonces miró a Ethan a los ojos y le dijo suavemente: «Esta vez te elijo a ti». Y el ser humano que una vez había elegido a la huérfana no deseada, caminaba junto a la mujer que el mundo entero finalmente había aprendido a ver.